Es el término griego que lo utilizaron porque al final la apoptosis va a transformarse en unas estructuritas como que fuesen hojas que son los cuerpos apoptoicos. Pero, ¿qué cosa es la apoptosis? Es una forma activa de necrosis celular programada genéticamente. Es un proceso fisiológico diferente a la necrosis. En Doctora, disculpe resulta que, sí, diga. Doctora, disculpe, no se aprecian las diapos. ¿No se ven las diapositivas? A ver, No espérese se un aprecian las ratito. diapositivas. ¿No se ve? Ya, espérese un minuto, ¿ya? Vamos a ver, espérese. A ver, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver un ratito. De repente no, acá me faltó compartir, creo. ¿Ya? Espérese un minuto. Ah, está. A ver, me hubiese dicho desde... Ya, vamos a ver. ¿Ahora se ve? ¿Se observa? Sí, Sí, doctora. doctora, ahora sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos a regresar. Ya, acá les estaba enseñando bien que tienen que interrumpirme, ¿ya? Si se van las diapositivas, me avisan. Y si no se me escucha bien, también, porque yo estoy bien alto, he puesto el volumen. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 doctora, doctora. sí se lo escucha muy Ah, ya, bien. muy bien. Entonces habíamos dicho, la apoptosis se encuentra en todas las etapas de nuestra vida y una de las etapas es la embriología. Y también estábamos diciendo que derivaba de la palabra griega, la apoptosis, donde dependía de dos palabras, apo y tosis, separación o derivación y caída. Por lo tanto, este término fue usado en esa época como caída de las hojas de los árboles en otoño. Imagínense un árbol lleno de hojas y después se caen. Lo mismo, que después vamos a entenderlo un poquito mejor conforme avancemos la clase. Si bien es cierto, es un proceso fisiológico y genéticamente programada, es porque existen señales externas o internas. Por eso es que se produce la apoptosis. Y en este proceso fisiológico vamos a ver que en la apoptosis van a haber genes que les digan qué células van a morir y qué células no van a morir, donde va a haber presencia y activación de enzimas intrínsecas. ¿Para qué? Para degradar el ADN nuclear y las proteínas que se encuentran tanto en el núcleo y en el citoplasma. Por lo tanto, como es un proceso fisiológico, solamente se determina qué células mueren y qué células no mueren. Pero para ello necesitan energía. A diferencia de la necrosis, hay reacción inflamatoria. Acá en la apoptosis es un proceso dependiente de energía. Y es regulada, ¿por qué? Por factores de crecimiento. Y tenemos, por lo tanto, dos causas que van a producir apoptosis. Apoptosis en situaciones patológicas y en patológicas. Vamos a ver dónde encontramos en situaciones fisiológicas, como lo habíamos dicho, en la embriogénesis, también en caso de involución de tejidos dependientes de hormonas, pérdida también de células con proliferación celular, eliminación de linfocitos autorreactivos. O sea, si le hace daño al organismo,
lo elimina como apoptosis, y muerte de células del anfitrión. Vamos a desarrollar una por una cómo se produce apoptosis en situaciones fisiológicas de la embriogénesis. Vamos solamente a recordar porque ustedes ya han llevado embriología. Aquí tenemos que se produce destrucción de células en la embriogénesis por apoptosis desde la época de implantación, en la organogénesis, en involución del desarrollo, en la metamorfosis, en la multiplicación celular, como ustedes han visto, en la embriogénesis, cómo después de la fecundación se va a multiplicar la célula en mórula, posteriormente se va a producir clivaje, después se va a originar también un embrión bilaminar, posteriormente trilaminar, y así va a dar lugar a un nuevo ser. Pero no solamente ello, conforme crece ese pequeño, ese bebé, entonces también va a producirse apoptosis a nivel de los por diferentes mecanismos, la formación de las extremidades, tanto superiores como inferiores. En el caso de extremidades superiores, desde yema, se transforma en placa, posteriormente aparecen los rayos digitales, mire, ya se está hundiendo por apoptosis, y al final se producen los dedos, también las extremidades superiores, por el proceso de apoptosis. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos? En algunos casos donde hay fusión, hay sindactilia, no se ha producido la apoptosis. Entonces acá en un proceso fisiológico se produce la apoptosis. Otro caso, otra situación fisiológica, involución de tejido dependiente de hormonas por supresión hormonal, donde ocurre en el ciclo menstrual. En el día 14 hay eclosión del óvulo, se desprende y allí va a subir la progesterona, luego bajan los dos hacia el día 14 bruscamente por supresión de las hormonas y se produce la menstruación y así empieza un nuevo ciclo, la fase estrogénica y la fase progesterónica. Por lo tanto, también se produce en situaciones fisiológicas. La atresia folicular en la menopausia. Paciente también que llega a la menopausia ya no va a producir folículos. ¿Por qué? Dependiente de hormonas. Regresión mamaria después de la lactancia también. Al inicio la mama se llena de leche. ¿Por qué? Por influjo hormonal, pero después que no da de lactar, ya también deja de lactar. Dar de lactar a la paciente, a su bebé. Atrofia prostática también, postcastración. Entonces, todo eso en forma fisiológica. En otros casos, en situaciones fisiológicas, también pérdida de células en poblaciones con proliferación celular. ¿Qué es lo que ocurre en caso de los linfocitos? En linfocitos inmaduros de médula ósea se produce apoptosis. En linfocitos inmaduros del timo o linfocitos B de centros germinales que no expresan receptores antigénicos útiles. El organismo detecta y dice, esta célula tiene que entrar en apoptosis. En otros casos, pérdida de células en poblaciones con proliferación celular. También tenemos a nivel intestinal las células epiteliales de las criptas intestinales. ¿Para qué? Para que las células, el número sea constante, si no se llenaría de células todo ese epitelio, o sea, se va reponiendo. Unas entran en apoptosis y otras se va reponiendo otras nuevas, en casos de homeostasis también. Entonces va a haber proliferación celular en estos casos fisiológicos.
Eliminación de linfocitos también. ¿Por qué? Porque hay linfocitos autorreactivos o son nocivos. Y se eliminan algunos de ellos antes de la maduración o después de la maduración completa, para evitar que acción contra los propios tejidos. Si es que hay linfocitos que pueden producir lesión o inflamación, mire, autorreactivos, entonces también entran en apoptosis. Van también a entrar en apoptosis esos tejidos para que haya armonía en nuestro organismo. Tenemos también en estado fisiológico apoptosis, muerte de células. ¿Por qué? Por falta de señales de supervivencia, factores de crecimiento. Y vemos en linfocitos en inmunidad, neutrófilos en inflamación y muerte de las células. Por eso es importante la presencia de la apoptosis para que nuestro organismo tenga condiciones necesarias para cumplir la función. Algo que le afecta, entonces también entra en apoptosis. Pero para ello hay genes que van a intervenir. Y también hay apoptosis en condiciones patológicas. Así como hemos visto condiciones fisiológicas, vamos a tener también en condiciones patológicas la apoptosis, tales como afectación del ADN, acumulación de proteínas mal plegadas, o sea, unas proteínas en condiciones anómalas, va a haber entonces que van a afectar. En esos momentos entra a tallar la apoptosis. Si hay un ADN malo que viene por mutación, etcétera, entonces también va a tallar la apoptosis. En muerte celular en determinadas infecciones, en atrofia patológica. Así tenemos cómo se produce, vamos a desarrollar cada uno de ellos también brevemente. En afectación del ADN, el primero que vamos a ver va a ser la afectación del ADN, ¿producto de qué? Por radiación, ustedes se acuerdan, las bombas de Nagasaki e Hiroshima, ¿cuánta gente se afectó? O citotóxicos antitumorales también afectan el ADN. En casos de hipoxia también pueden producir crónico, pueden producir esa afectación del ADN y fallas en la reparación, también va a la apoptosis. Cualquier alteración, entonces el organismo necesita células que estén en buenas condiciones, si no entran en apoptosis. ¿Qué otras características vamos a ver? ¿Qué otras condiciones patológicas vemos? La acumulación de proteínas mal plegadas. En este caso, ¿cómo vemos nosotros que hay una mutación de genes que codifican proteínas? En caso también de acúmulo en retículo endoplasmático o estrés del retículo endoplásmico, en proteínas mal plegadas, entran en apoptosis, o factores extrínsecos como radicales libres. Aquí nuevamente la apoptosis en condiciones patológicas va a entrar en acción. En casos de infecciones también, vamos a tener nosotros que en casos de VIH, en casos de hepatitis también vamos a tener nosotros, en casos también de inflamaciones, otras inflamaciones virales, también van a entrar en apoptosis. ¿Por qué? Porque hay células también que presentan lesiones y entran en apoptosis. Vamos a tener también, en casos de atrofia de órganos parenquimatosos, como por ejemplo, vamos a tener
acá en obstrucción de conductos, puede ser del conducto pancreático, del conducto de Wirsum, de la parótida, en los riñones, allí va a entrar también a tallar la apoptosis. ¿Por qué? Porque hay células que puedan estar destruyéndose por la misma obstrucción, entran en apoptosis. Acá vemos, solamente para recordar, que esta célula fundamental que presenta su núcleo, que presenta su citoplasma, donde están las mitocondrias, que es bien importante señalar, que las mitocondrias también tienen una capa externa, una capa interna. El citoplasma también presenta una capa externa, una interna, y presentamos también todas las estructuras, las organelas, retículo endoplásmico, liso, rugoso, el aparato de Golgi, los ribosomas, todos estos componentes son sumamente importantes y son necesarios conocerlos y recordarlos para ver cómo se va a desarrollar la apoptosis en todo nuestro sistema para mantener una armonía, porque vamos a ver una serie de cambios morfológicos y bioquímicos de la apoptosis, así como hemos visto en la necrosis, cambios también morfológicos y bioquímicos. Acá también vamos a ver los cambios morfológicos y cambios bioquímicos y mecanismos o vías que van a desarrollarse en la apoptosis. ¿Qué vamos a ver acá también? Vemos que van a haber cambios morfológicos en el citoplasma y también cambios morfológicos a nivel del núcleo. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? A ver, vemos que en el núcleo, en el citoplasma, va a haber una retracción celular y, por lo tanto, las células van a disminuir de tamaño. Las organelas se tornan compactas. El citoplasma se torna denso y hay vesiculación de las membranas. Entonces, en el citoplasma van a haber también algunos cambios. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Hemos visto cambios a nivel de citoplasma. Esta es una célula normal. Va a haber una condensación de esa célula citoplasmática a nivel del citoplasma. Va a haber vacuolización citoplasmática, por eso hay estas cavidades, todo esto se retrae y hay vacuolización también a nivel del citoplasma. Luego se va a fragmentar y a nivel del núcleo vamos a tener que la cromatina nuclear se condensa junto a la membrana, o sea, se va a colocar en el bordecito de la membrana nuclear la cromatina. Luego se va a romper también la membrana nuclear. Por lo tanto, acá tenemos el núcleo de la célula normal. La cromatina está dispersa. En caso de la apoptosis, la cromatina se coloca en el borde del núcleo, se condensa, varias condensaciones. Luego, este mismo núcleo se va a fragmentar para posteriormente formar los cuerpos apoptoicos. ¿Qué es lo que sucede acá en la célula? Vemos nuevamente, nos vamos a este cuadrito. La célula se rompe en forma de cuerpos apoptoicos. ¿Por qué? Vemos acá que va a presentar esos cuerpos apoptoicos un pedazo de citoplasma con un fragmento de núcleo. O sea, los cuerpos apoptoicos van a presentar una parte de cada uno, tanto de citoplasma como núcleo. ¿Por qué hay fragmentos de citoplasma condensado?
también con núcleo. Esos cuerpos apoptoicos se encuentran en esta zona después de haber sufrido gran cantidad de cambios, tanto a nivel citoplasmático como a nivel nuclear. Una vez que esos cuerpos apoptoicos se han formado, estos de acá, estos cuerpos apoptoicos, van a ser fagocitados por los macrófagos. Y ellos se van a fragmentar en forma rápida el ADN. O sea, hay una fragmentación rápida, cada vez más pequeñita, la fragmentación, formándose al final, luego de tantos cambios, a nivel de citoplasma como a nivel del núcleo, forman los cuerpos apoptoicos, que son fagocitados por los macrófagos. Pero, ¿cuáles son los elementos cardinales de la apoptosis? Hay una reducción rápida del volumen celular por pérdida de líquido intracelular y condensación de la cromatina. También hemos visto alteraciones en la membrana que van a ser reconocidos ¿por quién? Por los fagocitos. Y en este caso, en la apoptosis es dependiente de energía. Y para ello hay genes que van a intervenir. Control genético de la apoptosis. Hay genes propios de la apoptosis, genes ejecutores de la muerte celular y genes que intervienen en activar la digestión. Cada uno de ellos va a cumplir un papel preponderante. Cada uno de ellos va a saber en qué momento va a producirse la apoptosis y va a saber qué células van a ir y en qué momento y en qué minuto se va a producir la apoptosis, como por ejemplo en la formación de los dedos, en formación de los rayos digitales, información posterior de los dedos, donde va a haber por apoptosis tenemos nosotros nuestros dedos de las manos, nuestros dedos de los pies. Y así como eso se producen diferentes estructuras. Vamos a desarrollar uno por uno. Los genes propios de la apoptosis, ellos van a decir, estos genes definen qué células van a morir en un tiempo determinado. No puede ser ni antes ni después. Es en ese tiempo, en ese momento, allí van a morir esas células. Ya están señaladas. Los genes ejecutores de la muerte celular regulan promocionando o suprimiendo la muerte celular. Ellos deciden, ¿muere o no muere? O suspendo la muerte. Esos son los ejecutores de la muerte celular, regulan la muerte celular. A diferencia de estos genes propios de la apoptosis, ellos definen qué células van a morir en un tiempo determinado. Y el control, y en este otro control del genético de la apoptosis, hay otros genes que intervienen en activar la digestión. Por eso es que aparecen los fagocitos para digerir las células muertas, controlan la fagocitosis. Si no, se llenarían de tejido muerto el organismo. Ellos van y recogen, barren, limpian. Son como los barrenderos que hay en las ciudades. Igualito,
Ellos recogen todo lo que no sirve, lo destruido. ¿Y cuál es el mecanismo de esa apoptosis? En ese mecanismo hay activación de enzimas. Importantísimas las enzimas llamadas caspasas, que son cisteínas proteasas. Hay una cascada mediante el cual llegan a producirse, a activarse estas enzimas para producir la apoptosis. Y por esta apoptosis vamos a tener que se va a fragmentar el ADN. ¿Y quiénes intervienen? Las endonucleasas dependientes de calcio. Y se van a fragmentar en trozos de 300 pares de bases, de 186 pares de bases, de 50 pares de bases, produciendo una división del ADN. Y estas endonucleasas van a cortar el ADN. Y lo realizan en una región de linker entre los nucleosomas. ¿Y a qué se debe? Hay cambios que van a intervenir para la acción de la apoptosis. Las enzimas convertidoras de la interleuquina 1B y la granzima B. Todos ellos van a intervenir. Y también vamos a tener genes que van a controlar a la apoptosis. Tenemos el P53, el CEMIC y el BSL2. En este caso, ¿cómo va a intervenir en la apoptosis esta P53? La P53 favorece la reparación del ADN dañado. Produce la detención del ciclo celular. Y si no se puede producir esa reparación del ADN, entonces se elimina la célula. Este P53 ayuda y favorece la reparación del ADN si es que hay un daño celular. Y si no puede realizarlo porque la lesión puede ser muy grande, entonces se elimina la célula. Este aumento de la proteína P53 interviene favoreciendo la reparación de nuestro ADN. Pero si es mucho daño, entonces lo eliminan. ¿Mediante qué? Para la apoptosis. Hay otros genes también que van a intervenir en la apoptosis, que controlan esa apoptosis, CEMIC. Induce la apoptosis, donde hay una expresión aumentada. Y se dice que por sí sola no actúa para que se produzca la apoptosis. Tiene que haber otros factores también coadyuvantes. Entonces, hasta allí vamos a descansar un ratito porque su tarde ha sido muy atareada. Vamos a hacer un pequeño espacio para hacerles algunas preguntas. A ver, Alexander Joel. Alexander Joel está Guayabam. Presente, doctora. Ya, muy bien. A ver, Alexander, dígame una característica de apoptosis a nivel citoplasmático. Una sola.
de la que se acuerde lo que hemos hablado hoy día en la tarde. Ángel Gabriel Osorio Dulanto. Dulanto, Osorio, una característica a nivel citoplasmático de la apoptosis. Ángel está. Ángel Osorio. Sí, doctora. Dígame, una característica. Un aumento de las enzimas a nivel del citoplasma. Características morfológicas. Hemos visto varias características, ¿no? Tanto a nivel de citoplasma como a nivel de núcleo. Brian Blanco. Brian Blanco. Brian Blanco. Brian. ¿Está presente, Brian? Doctora. Dígame una característica de la apoptosis a nivel citoplasmático. No. ¿Se acuerda qué es lo que se producía? ¿Me escucha? Pero, ¿me puede repetir? Porque Ya. no se le Habían escuchaba. características nucleares y características citoplasmáticas en la apoptosis. Le estoy preguntando una característica morfológica a nivel del citoplasma. ¿Qué se produce? ¿Se acuerda usted del dibujito? A nivel de citoplasma, rompimiento de membrana. Ya, rompimiento de la membrana, muy bien. A ver, una nada más le dije. A ver, César Guamán Morbelli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Otra característica de la apoptosis a nivel citoplasmático. Bueno, como ya lo mencioné, hay un citoplasma denso. Ese es uno. Ah, citoplasma denso también. Aparte del rompimiento, lo que ya mencioné. Ya. Claudia Carolina Villegas. Característica a nivel nuclear. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Organelas compactas. Ya. Elita Guadalupe Hernández. Otra característica a nivel nuclear. Retracción nuclear, ¿no, doctora? Ya, retracción de la cromatina en el borde nuclear. O sea, se van a condensar en el borde nuclear. Muy bien. Harold Cárdenas. Otra característica en la apoptosis. Morfológico. Vesiculación de membranas. Ya, vesiculación también, muy bien. Jenny Enríquez, otra característica que se acuerde que no han dicho sus compañeros. Jenny. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La condensación de la cromatina. Ya. Para formar, y esto se va a retraer a la membrana y así va a fragmentarse y forma cuerpos apoptósicos. Ya, cuerpos, ya, los cuerpos apoptósicos. Muy bien, muy bien. Ya, entonces ya hemos visto, ustedes también han hecho su repaso sobre las características morfológicas de la apoptosis, tanto a nivel nuclear como a nivel citoplasmático. Y también hemos visto en qué condiciones, a ver, Rocío Pachauri, fisiológicamente, nómbreme una forma donde se produce la apoptosis en estado fisiológico. En la embriogénesis. Ya, Sandra Hidrogo, otra fisiológica de la apoptosis.
Sandra. Sandra Hidrogo Rosario. No está. Sharon Delgado. Otra característica. Sharon Delgado. ¿Me escucha, doctora? Sí, se escucha bien. Puede ser la eliminación de linfocitos Ya, autorreactivos. eso sería patológico. En caso fisiológico, ¿qué más hay? A ver, ¿se acuerda? Tatiana Reyes. Tatiana Reyes. En fisiológico, cuando se eliminan las células para mantener el número constante. Ya. A ver, dígame, Wilmer Granados, fisiológico. Wilmer Granados. En la homeostasis, doctora. ¿Cómo? Para regular. En la homeostasis. También ocurre Homeostasis, para regular. homeostasis, muy bien. En caso patológico, a ver, dígame, Valeria Rojas, patológico. Acumulación de proteínas mal plegadas. Ya, así es. Santiago Escriba Ramos, otro patológico. En el caso de que el ADN sea afectado por radiación o en caso de hipóxia. Ah, muy bien, muy bien. También por infecciones, ¿no? También se produce apoptosis. Muy bien. Entonces vamos a hacer unos minutitos también nuevamente de receso porque se cansan, ¿ya? Volvemos en un momento.
Bueno, vamos a continuar nuevamente. Voy a compartir pantalla. ¿Observan la pantalla? Sí, doctora, sí se observa. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar con apoptosis. Entonces nos hemos quedado que aparte también vamos a tener otro grupo de genes que controlan la apoptosis. Tenemos la BCL2. Es una familia, es un grupo de genes que van a intervenir en la apoptosis. ¿Y qué van a hacer ellos? Confieren resistencia de las células a la apoptosis. Previene la sobrevivencia celular y favorece las mutaciones. Estos genes de BCL2 entonces favorecen la transformación neoplásica y también un factor frenador de la apoptosis. Se evitan la apoptosis ellos y van a favorecer la transformación neoplásica, igual que favorecen las mutaciones. Pero este BCL, la familia del BCL2, consta de más de 20 miembros. Es grande esa familia y son muy importantes. ¿Por qué? Porque tienen actividad antiapoptósica, un grupo, otros actividad proapoptósica multidominio y la última actividad proapoptósica tipo only o sensores. Más bien, por favor, cierren su voz, se escucha que están haciendo bulla. Ya. Entonces, en esta familia BCL2 tenemos el grupo de actividad antiapoptósica que son BCL2, BCLX y MCL1. También va a haber otro grupo de actividad proapoptósica multidominio, el VAX y el BAC. Y el último, que es más grande, de la actividad proapoptósica de tipo only o sensores, tenemos el BAT, el BIM, el BIT, el PUMA y el NOXA. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, cuál es su función de estos 20 miembros de la familia BCL2. Acá tenemos la familia BCL2 antiapoptósicos. Son los principales miembros que poseen 4 dominios BH, llamados BH1-4. ¿Y dónde se van a encontrar? En las membranas externas mitocondriales. Habíamos dicho que las mitocondrias tienen una membrana interna y otra externa. Y este BCL2 antiapoptósicos, ¿cuáles son? BCL2, BCLX, MSL1. Ellos se van a encontrar entonces en las membranas externas mitocondriales, en el citoplasma también, en las membranas externas del retículo endoplasmático. Ya tenemos dos lugares externos, tanto en las mitocondrias como en las membranas externas del retículo endoplasmático.
El otro grupo, el siguiente grupo que habíamos visto, de la familia BCL2 proapoptósicos, tenemos el VAX y el VAC. Estos ya no presentan 2 dominios, sino 4 dominios BAH. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Favorecen la permeabilidad. ¿Por cómo? Al activarse se oligomerizan en la membrana mitocondrial externa. Entonces ellos van a intervenir en la mitocondria. Habíamos dicho que esta familia se encuentra en la membrana externa mitocondrial y también, ¿dónde más? En la membrana externa del retículo endoplasmático. Acá tenemos membrana externa mitocondrial, retículo endoplasmático y en el citoplasma. Entonces, como tienen varios dominios, el VAX y el VAC, van a favorecer la permeabilidad de sus componentes a través de sus 4 dominios. Entonces, ¿qué hacen? Como se encuentran en la membrana externa de la mitocondria, favorecen la salida de citocromo C desde el espacio intermembrana. Como ellos se encuentran en la membrana externa, van a favorecer la salida del citocromo C para que se realice toda la cascada de la apoptosis. Acá tenemos la familia, la última familia. Vamos a irnos a nuestro cuadrito que es bien grande. Acá tenemos esta familia BCL2. Ya hemos visto de las antiapoptósicas, de la multidominio, y ahora vamos a ver la proapoptósica de tipo only o sensores. Son todas ellas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su función de ellas? Acá tenemos de tipo only o sensores. Son las proteínas BAT, la BIN, la BIT, la PUMA y la NOXA. Presentan un solo dominio, a diferencia de las anteriores que presentaban 4 dominios. Y son llamadas proteínas BH3. ¿Y qué es lo que hacen? Son sensoras del estrés. Ante un estrés, ellas actúan. Sensoras del daño celular. Regulan el equilibrio entre los otros 2 grupos, o sea, la otra familia BSL2 son como los árbitros de la apoptosis. Y por lo tanto, ellas están al tanto de cualquier estrés que se produzca en el organismo. Y van a acudir ante ese estímulo de esta familia. ¿Y cómo se realiza la apoptosis? Mediante 2 vías. Una vía extrínseca, mediante los receptores de muerte, y en una vía intrínseca o mitocondrial. Vamos a desarrollar especialmente la mitocondrial. En la vía intrínseca mitocondrial de la apoptosis, ¿qué es lo que se va a producir? Aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa. Habíamos dicho que allí habían también presencia del BCL2 y se produce liberación de las moléculas inductoras de muerte. ¿Cómo? A través del espacio intermembrana. Entonces, esta vía es el principal mecanismo de la apoptosis. Allí es donde actúa más el organismo a nivel de la mitocondria, por eso es sumamente importante su actuación. ¿Qué es lo que pasa?
En una célula normal, en una célula viable, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es normalmente una célula viable. Los factores de crecimiento y señales de supervivencia van a estimular la producción de proteínas antiapoptósicas BCL2. ¿Para qué? Para evitar la salida de proteínas inductoras de muerte desde la membrana externa mitocondrial. O sea, en una célula normal, más bien se estimula la producción de proteínas antiapoptósicas. Para que no activen allí en la membrana mitocondrial la salida de proteínas inductoras de muerte. Pero en caso de la apoptosis, ¿qué es lo que ocurre? Si es que hay un ADN dañado, entonces allí en ese ADN dañado ya no va a haber una falta, va a haber una falta de señales de supervivencia celular. En caso de ADN dañado, en caso de proteínas mal plegadas, entonces va a echar mano el organismo a la apoptosis. ¿Y qué se produce? Activación de los sensores de proteínas solo de BH3. Y esa activación de sensores van a activar al VAX y al VAC. ¿Para qué? Formando oligómeros insertados en la membrana mitocondrial. Habíamos dicho que se encuentran ellos en la membrana externa de las mitocondrias. ¿Para qué? Para que pasen entonces al citoplasma esas proteínas. Y se produzca la liberación del citocromo C y otras proteínas. Y activación de las caspasas con una serie de eventos, caspasa 3, caspasa 9, caspasa 6. ¿Para qué? Para que se produzca la apoptosis. Entonces, ocurre una serie de eventos ante una alteración, un ADN dañado o proteínas mal plegadas, que ya lo habíamos visto, ante una señal. Y estas caspasas, que son muy importantes para la producción de la apoptosis, son enzimas alrededor de 14, el número de 14, que intervienen en el mantenimiento de la homeostasis, catalizan la apoptosis, intervienen en esta apoptosis, y vemos que hay varios tipos de caspasas. Caspasas inflamatorias y caspasas implicadas en la apoptosis. Vamos a ocuparnos más que nada de esta última, caspasas implicadas en la apoptosis. Pero es necesario saber algunas, cuáles son las caspasas inflamatorias. Entre ellas tenemos de la 1 a la 14, la 4, la 5, la 11, la 13, la 12 y la 14. Estas son las caspasas inflamatorias. Y estas caspasas que están implicadas en el tema que estamos tratando, en la apoptosis, vamos a tener caspasas iniciadoras y caspasas efectoras. Entre ellas tenemos las 2, la 8, la 9 y la 10, son las iniciadoras, y las efectoras, las 3 y las 6 y las 7. Entonces, estas caspasas unas van a iniciar la apoptosis y otras van a actuar para que se produzca la apoptosis. De tal manera que estas importantes en la apoptosis, las caspasas. ¿Y cómo se produce esa vía intrínseca mitocondrial de la apoptosis? ¿Por qué? Porque hay activación de esas proteínas mitocondriales con el VAX y el VAC, las cuales van a actuar a nivel de la membrana externa de la mitocondria produciendo un poro.
al producir un poro, producen la liberación del citocromo C. Y con esta liberación del citocromo C se produce entonces la vía mitocondrial y pueden actuar y converger tanto la vía extrínseca interna en la activación de la caspasa 3. Habíamos dicho la importancia de la caspasa. Una vez que se produce a nivel de la mitocondria, se produce el poro para producir la salida del citocromo C, entonces también va a intervenir la caspasa 3, que va a realizar la activación de proteínas proapoptósicas, produciéndose entonces al final el poro en la membrana externa mitocondrial. Ese es el fin para realizar toda la cascada de la apoptosis. Al producirse el poro, entonces se produce la liberación del citocromo C. Se junta con la molécula APAF1 o factor activador de la apoptosis, este citocromo C, con este factor activador de la apoptosis formando el apoptosoma, el cual se une a la caspasa 9 y empieza la cascada de las caspasas, hidrolizando la caspasa 3. Se hidroliza la procaspasa 3 convirtiéndola en caspasa 3 activa. O sea, de procaspasa pasa a caspasa 3 activa, desencadenándose las últimas fases de la apoptosis. Al final, después de producir todos los eventos a nivel del citoplasma, a través de la mitocondria, produciendo un poro, luego el apoptosoma, vamos a tener que al final intervienen las caspasas, la procaspasa 3, luego la caspasa 3 activa, produciéndose la apoptosis. Pero no solamente eso va a suceder, sino también van a intervenir otras proteínas mitocondriales, como las proteínas SMAC diablo, que penetran al citoplasma, se unen y neutralizan a las proteínas citoplasmáticas, que son inhibidoras fisiológicas de la apoptosis. O sea, va a haber una serie de eventos que van a intervenir en esa apoptosis. En esta misma vía vamos a tener también que va a iniciarse una serie de acciones empezando con el inicio de la cascada de las caspasas. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en esta vía? Ahora vemos la vía extrínseca. Si bien es cierto, hemos visto primero la vía intrínseca que vamos a tener con la acción en las mitocondrias, también la apoptosis se va a realizar por vía extrínseca. Y en la vía extrínseca vamos a tener otros componentes. Va a haber que son los receptores de muerte. En la vía extrínseca está iniciada por receptores de muerte de la apoptosis y vamos a tener el receptor TNF de tipo 1 o INFR1 y también la proteína FAS CD95. Ellos van a intervenir en esta vía extrínseca, iniciando también el mecanismo de la apoptosis. Entonces, por dos mecanismos, el organismo va a actuar en la apoptosis a través de vía intrínseca y a través de vía extrínseca.
Acá tenemos, nuevamente, como una síntesis de todo esto, tenemos la célula normal, cómo se va a condensar también acá, vamos a tener de todo este citoplasma, se va a retraer, condensación de todas las estructuras, fragmentación nuclear y citoplasmática. Acá ya se está rompiendo parte de, si se fragmenta acá va a tener núcleo y va a tener citoplasma. Acá también ya para formarse ¿qué? Los cuerpos apoptoicos. Luego esos cuerpos apoptoicos van a ser fagocitados por los macrófagos. Y luego estos se van a fragmentar hasta una ínfima categoría, el ADN. Acá vemos también cómo se forman los cuerpos apoptoicos, donde se observan y que también van a ser fagocitados. Ya hemos visto al inicio la vía intrínseca, también vemos la vía extrínseca con los receptores de muerte de TNF, con unión de Fas, con su ligando Fas-L. Entonces tenemos dos tipos de vías, vía intrínseca y vía extrínseca, más se utiliza la vía intrínseca o mitocondrial que esa extrínseca. ¿Y cómo se produce la eliminación de las células muertas? Como les había dicho, en relación a que ellas limpian todo lo destruido, todas esas células muertas, y se produce porque durante ese proceso de apoptosis, las células secretan factores solubles que captan los fagocitos o captan a los cuerpos apoptoicos. Estos son ingeridos por los fagocitos, pero normalmente vamos a tener que una célula normal tiene fosfatidilcerina ubicada en la cara interna de la membrana plasmática, eso es normalmente, pero en forma anormal o en la célula apoptósica, la fosfatidilcerina está ubicada más bien en la cara externa de la membrana plasmática, por lo cual son reconocidos por los receptores de los macrófagos. Varios receptores de los macrófagos van a reconocer esta fosfatidilcerina que está ubicada en la membrana plasmática, porque habíamos dicho que los cuerpos apoptoicos también tienen citoplasma, membrana citoplasmática con núcleo, célula, o sea, parte de la célula y núcleo. Por lo tanto, son reconocidos por estos macrófagos. Y durante este proceso, de la apoptosis, entonces, las células van a secretar fagocitos o cuerpos apoptoicos, son ingeridos por los fagocitos. A la vez, hay eliminación de células muertas, que son revestidos por trombospondina, reconocidos por los macrófagos. Entonces tenemos que los macrófagos son importantes porque ellos van a eliminar a todo ese componente y son reconocidos por ellos. Acá tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, donde está el Fas, Fas-L y Fas. Mientras en la vía intrínseca tenemos acá la mitocondria, tenemos acá la capa externa, la capa interna, tenemos el BAC, el citocromo C, el poro, y vamos a tener el apoptosoma. Vamos a tener acá las caspasas, procaspasa, caspasa 3, procaspasa 3, caspasa y apoptosis. Por lo tanto, se produce la apoptosis formando acá
los mismos cuerpos apoptoicos, vamos a tener también las células en apoptosis con cuerpos apoptoicos, donde encontramos acá también la fragmentación, donde se ha producido también los cuerpos apoptoicos en células en apoptosis. Y tenemos fisiológicamente cómo va a intervenir el crecimiento y desarrollo de las extremidades. Acá tenemos que como conclusión que la apoptosis interviene en ciclos, ¿no? Cambio de ciclo menstrual, en la menstruación, a nivel del ovario, glándula mamaria, el sistema reproductor. Y por último, en estos casos tenemos que la apoptosis es importantísimo en la proliferación celular, muerte por apoptosis, donde regulan el crecimiento y la homeostasis tisular. Por eso es sumamente importante la apoptosis. Muchas gracias, eso es todo. Hemos terminado con esto. Un momentito para imprimir. A ver.